Bienvenido y bienvenida en un nuevo episodio del podcast Enseñar Idiomas. Soy Hélène Colline y hoy quiero lanzarte una pregunta directa. ¿En tus clases estás poniendo parches o estás resolviendo el problema de raíz? Muchas veces, y estoy segura que te va a sonar algunas de esas situaciones, tus alumnos no participan o siempre son los 2-3 de delante que levantan la mano. No retienen después de unas semanas lo que ven en clase. Cuando les toca hablar, se bloquean, están pensando a lo que tienen que decir. Y muchas veces la reacción automática que podamos tener es poner un parche. Nosotros pensamos que así vamos a cuidar, vamos a solucionar, pero muchas de esas soluciones solamente son parches. Porque ¿qué solemos hacer como profes? Añadimos más fichas, añadimos más actividades supuestamente dinámicas y más correcciones, también más precisión gramatical. Y el resultado, quizás puedas tener un pequeño alivio momentáneo, pero es que el problema sigue ahí y vuelve de unidad en unidad. Es como poner una tirita en una herida que necesita otra atención. La raíz de todo eso y la cuestión principal, y te lo digo que llevo 20 años enseñando idiomas, investigando mucho cuál es ese proceso, y llevo desde 2018 formando a otros profes. La cuestión principal no es que tu alumnado no tenga motivación, ni que les falte disciplina. Eso también es un síntoma de que hay algo que no funciona en tus clases. Y el problema real es que el input no está siendo suficiente ni comprensible. Y por eso, cuando no se entiende o no es interesante, los alumnos se ponen a hablar entre ellos, a contarse la vida. Tienes uno que está dibujando en su cuaderno, tienes otro que está haciendo otra cosa con el ordenador o la tablet. Y aquí es muy importante también porque escuchamos muchísimo ahora hablar de input comprensible. Y yo siempre te digo que no todo el mismo input es comprensible para todo el mundo y el input comprensible no vale para todo, no es la única cosa. Hay que entender bien cuál es ese proceso. No es porque tú entiendes ese input que es comprensible para otro. A partir de ese momento, si el cerebro no entiende, y aquí tenemos un montón de cerebros delante de nosotros durante las clases, por eso es importante saber facilitar el idioma, entonces todo ese input se convierte en ruido. Lo que necesita nuestro cerebro es claridad, repetición y conexión real. Porque la repetición también es importante. No es porque durante toda una clase has utilizado algunas estructuras que la vez siguiente se van a acordar de todos tus alumnos. Por supuesto que no. Y no es, es que da un montón de repetición. En una sesión no sirve ni en 2 ni en 3. Necesitas repeticiones constantes y espaciadas en el tiempo para consolidar y trabajar esa retención, a largo plazo. Pero también necesitamos esa conexión real. Y conectar con los intereses de los alumnos también es importante, pero no solamente hay eso. Puedes conectar con un tema de actualidad, pero es qué documento estás utilizando. Y otra vez, ¿de qué forma estoy facilitando el idioma? Como yo estoy utilizando esos recursos auténticos que están muy de moda en las clases de idiomas, a veces esos documentos no son nada comprensibles. Como yo lo puedo hacer para que sea más comprensible, para que sea más fácil para mi alumnado. Y fácil no significa que no están adquiriendo o que no están aprendiendo. Así que imagina una situación, estoy segura que tienes algo en mente. Imagina que tus alumnos no entienden lo que dices, pero a veces
ni nos damos cuenta porque ya como hacemos un esfuerzo, pensamos que con eso tendría que entenderlo, pero muchas veces es que no. Ahí, en esa situación, tus alumnos no entienden. No sirve de mucho cambiar de juego o añadir más fichas para trabajar exactamente lo mismo si no entienden. Lo que necesitan es un input adaptado, seguro, que no les haga subir el filtro afectivo y significativo. Y lo que pasa cuando vas a la raíz, a esos fundamentos, a cuáles son esos parámetros imprescindibles para poder desarrollar unas clases de idiomas y que muchas veces nadie tiene en cuenta a la hora de planificar sesiones, unidades didácticas, situación de aprendizaje, un curso escolar, es que cuando das input comprensible suficiente, muchas veces, por eso se habla también tanto, porque es uno de los parámetros más importantes, pero también es cuando ocurre la transformación. Tu alumnado empieza a entender de verdad, se relaja, se atreve más, hay menos conflictos de aula, menos trabajo de gestión de aula que hacer. La fluidez aparece sin forzar y además es que tú enseñas con menos estrés. Tu aula no necesita más parches. Lo que necesita es una base sólida, unos fundamentos que sostengan el aprendizaje. Y eso, pues efectivamente es lo que hacemos en Potencia tus clases, pero si quieres descubrir también cómo hacerlo en tu propia aula, te invito a reservar una pequeña llamada conmigo. Está en el enlace de la descripción de ese episodio. Y ahí podemos ver cómo dejar de poner tiritas y transformar tu manera de enseñar desde la ciencia de la adquisición. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio.